una vez. Bueno, hoy la clase va a ser sobre los niños, ¿verdad? Vamos a dividirla en dos. La otra semana vamos a ver la adolescencia. Esta semana vamos a ver lo de los niños porque quiero que participen también, ¿verdad? En la clase. Y después la hago como la semana pasada, bueno, como siempre, que hago el resumen. El resumen es más que todo para los que entran a la clase, no para los que no entran, ¿verdad? El resumen es para los que entran a la clase principalmente. ¿Por qué? Porque aquí se habla de muchas cosas que son importantes y es importante que el que no entró a la clase pueda ver la clase después completa para que no se vayan a perder nada, ¿verdad? Y en el resumen, y que puedan entender el resumen, porque muchos van a hacer la clase solo el resumen y no van a entender lo que hablamos y por qué pasan las cosas. Entonces es muy, muy importante, ¿verdad? El resumen. Enrique ya saludó. ¿Sí o no? No, oiga, vea, dice que usted no ha saludado. Prenda el micrófono. Se está convirtiendo una tormenta por ahí, huracán y se va a llamar Enrique. Ay, oiga, de verdad, Amalia. Oiga, qué tremendo. Eso sí está feo. Está pasando va a pasar por el lado de México, por ahí. Ay, oiga. Bendiciones a todos y a todas. Que el Eterno me los bendiga. Amén, amén, amén. Amén, amén, pastor. Toda su sabiduría y todo el conocimiento de Él. Amén. 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 Se escuchó bajito, qué raro. Amén, pastor. Bendiciones. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Ok, hoy bendigo a todos los que están en la clase, los que se van a conectar. Vamos a orar para poner esta clase en las manos de Dios, que sea el Padre el que nos guíe en esta noche, que sea el eterno Rey guiándonos, poniendo carbones encendidos en nuestra boca y dando gracias por esta noche. Marilyn, que se está estrenando en el equipo de intercesión, entonces le va a tocar, Marilyn. Ore, para que empecemos hoy bien, mi amada. Dios eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por esta hora que podemos venir a instruirnos, Dios. Te pedimos una bendición muy especial por la pastora, para que tus 7 espíritus desciendan sobre ella, Señor, y sobre nosotros, para que podamos servir para muchas personas, Señor. Así igual te pedimos que cualquier obra de las tinieblas que esté molestando, Señor, ahora es reprendida en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Ok. Esta clase es muy bonita. ¿Saben por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros mucho como papás. Porque muchas veces nosotros creemos que no hemos criado a nuestros hijos bien. Y yo no sé, los que somos ya papás, mamás, ¿verdad? Hemos pasado por estas situaciones que a veces uno dice, Dios mío, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hice mal? A mí me pasó muchas veces con mis hijos que sentí mucha frustración en la escuela, por situaciones que pasaron con ellos. Y cuando yo estaba haciendo estos cursos, es más, yo siempre les digo, o sea, yo estudié consejería para mí, para aprender para mí. Y en aquel momento yo tomaba las clases más y más y más porque yo decía, Señor, yo necesito ser la mejor mamá. Cuando mis hijos iban a nacer, mi primer hijo, Christopher, nació 2 años después de casados. Y yo, amados, yo vine y hice todas las clases habidas y por haber. Clases para el parto, clases para amamantar, clases para cambiar el pañal, clases para bañarlos. Tenía así cerros de revistas, así, pero montones de revistas. Porque yo quería ser la mejor mamá. O sea, yo quería ser una mamá perfecta.
Yo no quería que hubiera falla en mí y que mis hijos estudiaran y que mis hijos fueran universitarios y que mis hijos fueran de todo. Entonces hay momentos en la vida que las cosas no van saliendo como yo las planeé. Entonces viene la frustración de los papás. Y ahí es donde los papás vienen y nos buscan. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué decimos? Si criar hijos es lo más difícil. Criar hijos es lo más difícil. Tener hijos es la parte más difícil de nuestra vida. Mi suegra a mí me decía, cuando yo tuve mi primer hijo, mi suegra me decía, no tenga más hijos, Sujei. Tener hijos es muy difícil. Quédese solo con uno, no tenga más, me decía. No tenga más porque es súper difícil. Y yo duré 6 años para tener el otro. ¿Por qué? Porque yo quería como darle todo a mi hijo. Que él tuviera todo lo que yo no había tenido. Y cometemos tantos errores en este proceso, ¿verdad? Porque yo les voy a contar algo. Queremos darle tantas cosas y tantas cosas caras, ¿verdad? Que empezando, porque la clase empieza así. Dice, una joven pareja esperaba el nacimiento de su primer hijo, por lo que se le dedicaron a leer gran cantidad de libros sobre la crianza de los niños. Y también le escribieron a un reconocido psicólogo para pedir un consejo. El psicólogo respondió, lean todos los libros cuidadosamente y cuando hayan terminado, tírenlos todos y hagan lo que iban a hacer en primer lugar. Este probablemente es un buen consejo en su infinita sabiduría. Dios escogió a encomendar la tierna vida, de los niños a la guía de los adultos, incluyendo algunos adultos muy inmaduros, porque ustedes saben que no todos los papás son maduros, no todos los papás están capacitados para ser papás. Y a veces no entendemos, Señor, pero ¿por qué usted le envía hijos a personas que no aman, que no tienen cuidado? ¿Y por qué no me envía hijos a mí que yo los voy a amar y los voy a cuidar? ¿Verdad? Yo no sé, para yo tener hijos yo tuve que someterme a tratamiento. Porque a mí desde los 13 años me dijeron que yo no iba a poder tener hijos porque tenía ovarios poliquísticos, porque tenía el útero obstruido, ¿verdad? Por varias cosas. Entonces, yo sufría mucho desde los 13 años. Yo decía, yo quiero ser mamá. Y a mí no me importaba nada, yo no quería nada. Yo lo único que quería era ser mamá. Pero, amado, si yo hubiera sabido lo difícil que era, ser mamá no es fácil. Y perdón por los que no han tenido bebés todavía, pero bueno, es parte de lo que ustedes después se van a recordar, porque yo hice cursos antes de tener hijos. O sea, imagínense que hice hasta un curso de cómo saber si su hijo era gay. Imagínate, o sea, yo me preparé en todo. O sea, era una cosa porque yo quería ser la mejor mamá. Entonces yo hice cursos hasta de esos, amados, cómo detectar si sus hijos tenían inclinaciones homosexuales. Imagínate, sin tener hijos. Es más, yo lo hice como un año antes de quedar embarazada. Entonces siempre vamos a querer lo mejor y lo más perfecto para nuestros hijos. Aquí dice que al final el psicólogo le dijo, tiren todos los libros y quédense con lo primero que pensaron. ¿Por qué? Porque al final muchas veces nos vamos a confundir más bien. Porque vamos a decir, si nosotros no hemos sido malos, ¿por qué mis hijos son así? ¿Verdad? Y no lo entendemos. Pero si nos vamos a nuestra propia vida, nosotros decimos, los papás querían que nosotros fuéramos perfectos. Y también cometimos muchos errores. Yo les voy a contar algo. Cuando viene la frustración de los padres, siempre lo bueno que usted enseñó va a salir a flote. O sea, eso no va a quedar ahí, siempre va a salir. Y les voy a contar algo muy curioso. Amados, a mí no me gustaba el color rojo para nada. Yo detestaba el color rojo, lo odiaba, digámoslo así. Yo no lo soportaba porque mi mamá tenía cama roja,
cortinas rojas, sillones rojos, el borde de la casa era rojo y la trompa roja. O sea, mi mamá, todo era rojo hasta la boca. Mi mamá toda la vida se ha pintado la boca roja. Entonces yo siempre dije, todo en mi casa era rojo hasta la trompa de mi mamá, ¿verdad? Hasta la boca de mi mamá era rojo. Y usted ahora viene a mi casa y ¿de qué color está pintada mi casa? De rojo. Ve, entonces, y hay gestos que a veces yo me vuelvo a ver y yo me caía mal gestos que mami hacía y yo me parezco mucho a mi mamá. Y hay gestos que mami hacía que ahora yo los hago. Entonces, esto es parte de lo que le vamos a enseñar a la gente. Que no importa el tiempo que tarde, pero que va a llegar el momento en que sus hijos van a querer imitarlos a ustedes. Y vamos a ver varias cosas. Espere para abrirle a los perros, porque están haciendo bulla aquí. Venga. ¿Por qué no se quedan afuera? Y después están tocándome la puerta y molestándome. ¡Ah, carajo! Entonces, eso vamos a enseñar. Cuando usted enseña palabra, cuando usted enseña a sus hijos, cuando usted le dice al aconsejado, enseña a sus hijos en la palabra, eso se va, vea, van a llegar a verlo en algún momento. Yo la semana pasada hablaba de Rafita, ¿verdad? De ese muchacho de aquí. Rafita es curioso porque Rafita, como hijo espiritual, dice Rafa que a veces él está drogado en el cafetal y él empieza a predicarle. Es un hijo espiritual y él empieza a predicarle a los que están ahí. Yo les contaba que cuando él está bien me trae a todos aquí. Y yo conozco a todos porque él me los trae, porque él es un enamorado y apasionado por Dios, pero él dice que a él le gusta drogarse. Y vea, ya ha tenido liberación, ya ha tenido de todo. Pero eso que se le ha enseñado espiritualmente, él en el cafetal lo hace, amados. Son cosas que a veces no entendemos. ¿Iba a decir algo, pastor? Que prendió el micrófono. Ah, bueno, un dedazo entonces. Bueno, entonces eso es importante. Dice, Dios escogió encomendar la tierna vida de los niños a la guía de los adultos, incluyendo algunos adultos muy inmaduros. Nos devolvemos. No todos los papás son maduros. Hay papás que son más inmaduros que sus propios hijos. Hay papás que hay que enseñarles más que a sus hijos. Hay muchos hijos que llegan primero a la iglesia y convierten al papá, ¿verdad? Hay muchos hijos que más bien ayudan a la conversión de sus papás. Entonces, vea que lo que uno le enseña a un hijo y es lo que vamos a enseñar a los papás queda. Mi mamá me llevó a mí a los 3 años a la iglesia. Y en mi vida ya cuando yo tuve a mi primer hijo, yo como quería ser la mamá perfecta, entonces yo fue cuando me entregué a Dios, cuando mi hijo nació. Porque yo no quería que mi hijo dijera nada de mí. Mi mamá se apartó del Señor, estuvo un tiempo en mi casa, se hacían cultos y todo, y mi mamá después se apartó de Dios. Cuando mami se aparta, a mí me queda siempre aquello aquí. Siempre me quedó la semilla sembrada aquí. Siempre, amados. Yo no pude nunca más volver a hacer lo contrario de lo que mi mamá me enseñó. Cuando yo tuve hijos, aquello volvió. Les voy a contar. Cuando usted hace el curso del parto, usted está ahí y usted dice, mira, pero ¿para qué yo estoy haciendo ese curso? Qué raro. Viera que cuando usted llega, a las que hicieron el curso del parto, se van a acordar. Cuando uno hace el curso del parto, cuando usted llega a tener el bebé, es raro, porque todo lo que usted aprendió en el curso queda aquí y usted empieza a aplicarlo en el momento del dolor. En el momento del dolor usted empieza a aplicar lo que usted vivió en el curso del parto. ¿Qué pasa en la vida? Lo que usted vivió de niño, lo que usted vio de su mamá, todos los errores y todo, puede ser que usted lo agarre para bien o lo agarre para mal.
Si usted veía que su mamá se endeudaba mucho, que si usted piensa y usted es maduro, usted va a hacer lo contrario. Si usted veía que su mamá tenía varias parejas o su papá tenía o era alcohólico, usted va a tratar de hacer lo contrario. Si usted es maduro. Hay otros que dicen, no, si mi mamá fue esto, yo voy a ser peor. Pero en el pasar del tiempo, si aquella persona vio lo bueno de su mamá, va a copiarla, va a copiar a su papá. Va a hacerlo en algún momento de la vida. Entonces yo siempre tuve la iglesia aquí. Siempre, desde mis 3 años, yo anhelaba volver a la iglesia cristiana. Pero mi mamá nos llevó a la iglesia católica. Nos obligó a hacer todo. Yo vuelvo a los 21 años al Señor. Enamorada, y me enamoré profundamente porque siempre en el satanismo y en las cosas que vivíamos, vivía enamorada de Dios. En medio de mis loqueras siempre leía la Biblia en la noche. O sea, ¿por qué? Porque había quedado una semilla aquí sembrada. Entonces tenemos que saber que esa semilla en algún momento va a germinar. En algún momento va a dar fruto. Y eso vamos a enseñarles a ellos. Que sí, que la frustración, que los hijos tal vez están en drogas, que los hijos sí van a ver un montón de cosas. Y si aquel muchachito está rebelde, podemos empezar a cambiar la vida de nosotros para que nosotros seamos ejemplo de él. Y es lo primero que hay que enseñar. Si no hay ejemplo, si no hay cambio en mí, ¿cómo yo le voy a pedir a mi hijo que cambie? Si yo robo como papá, ¿cómo yo le voy a pedir a mis hijos que no roben? Si yo me drogo, ¿cómo yo le voy a decir a mis hijos, no, es malo drogarse? Vea cómo estoy. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Cuando yo vuelvo al Señor, yo dije, lo que yo quiero es que mis hijos el día de mañana no digan, yo me avergüenzo de usted. Yo no quiero que mis amigos sepan que usted es mi mamá. No, yo quería que mis hijos estuvieran orgullosos de mí. Yo quería ser el mejor ejemplo. Y he pecado y tengo 1000 errores y tengo mi carácter, amados. Aquí donde ustedes me ven, yo tengo, ¿verdad? Yo me peleo conmigo misma a veces, ¿verdad? Nada más que Dios a uno le ha ayudado. ¿Qué pasó? En medio de esto, mi mamá nos lleva a la iglesia. Pero mi papá, cuando cuando teníamos las visitas con él, porque mi mamá se divorció de él a los 3 años míos. Cuando teníamos las visitas con él, nos llevaba al bar. Y a mí me sentaba en la barra, con jugos del campo y galletitas cremita. No se me olvida, me salían tan ricas. Y me gustaban las bocas, los chicharrones y todo aquello, porque fue lo que mi papá me enseñó. Y me costó mucho quitarme ese chip de mi cabeza. Después mi papá tenía bares. Y cuando íbamos a la casa de mi papá, teníamos que estar como debajo del mostrador porque llegaban los policías. Y si nos encontraban en el bar, de ahí era un problema. Entonces yo pasaba en el bar, amados. Y ustedes no saben lo que yo hacía. Yo me tomaba las cervezas que iban poniendo en el mostrador y después papi me encontraba a mí debajo. Bien tapiz. ¿Qué pasó? Fui creciendo y me fui haciendo alcohólica. O sea, tuve como los dos polos. Y ya después tomábamos mucho. El primer diario, yo lo he contado en otras clases, el primer diario de que nosotros fuimos a comprar fue una caja de cervezas. Vamos a ir a comprar el diario, una caja de cervezas. ¿Por qué? Porque fue lo que mi papá me enseñó, pero estaba la otra parte de mi mamá. También, ¿qué me enseñó a mí? Que mi mamá era súper esforzada, que a pesar de que tenía 4 años pudo comprar su casa, pudo mantenernos siempre, trabajó día y noche. Con mi papá que vive de abandono, se fue de la casa, se fue para Estados Unidos, venía cada 5 años, pero yo que tomé al final el ejemplo de mi mamá. ¿Qué tomé de mi papá? Lo especial que es papi, lo amoroso. Que papi es muy amoroso y papi le gusta darle a uno, cuando él está con uno, el 100%. Cuando él está con uno, él quiere como tenerlo a uno así, como que siempre ha estado con uno. Pero con mami siempre vi el esfuerzo y hasta el color rojo de mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes han hecho no va a quedar en vano.
en algún momento va a dar frutos y esto lo vamos a enseñar a los hijos. Yo lo doy con mi ejemplo porque no puedo dar otros ejemplos. Lo doy con mi ejemplo de lo que yo viví. Yo dije, yo no quiero tener varios matrimonios, yo quiero tener un matrimonio, yo quiero casarme para toda la vida, yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá, yo quiero escoger a un hombre que tenga una familia. El papá de Enrique y la mamá cumplieron 50 años de casados, bueno, ya tienen 51 años de casados. Es un ejemplo de matrimonio para nosotros bellísimo. Ellos son católicos, pero digamos, ellos son personas especiales, amados. Mi suegra, yo no tengo nada que decir de mi suegra siempre está preocupada por uno y todo. Y a mí, mi suegra me enseñó a ser esposa. Mi suegra, eso sí me dijo mi suegra a mí, nunca pide permiso ni para ir a la iglesia ni para ir a ver a su mamá. Fueron los dos ejemplos, los dos consejos que me dio. Pero esto va a quedar en algún momento de la vida. Hoy estamos hablando de los niños, vamos a empezar a hablar de la adolescencia la otra semana. Pero lo que tal vez usted en este momento se siente frustrada por lo que usted hizo con sus hijos, va a tener la victoria en algún momento. Yo espero ver esa victoria en mis hijos. Mis hijos no son malos, pero yo quisiera más, como toda mamá, ¿verdad? Yo quiero más de ellos. Y que sean como más espirituales, pero y van a tener el proceso de ellos, donde ellos se van a encontrar con Dios face to face, ¿verdad? Como me lo encontré yo, cara a cara. Entonces, dice, probablemente es un buen consejo, ¿verdad? El que lean los libros y todo, pero al final, ¿a dónde van a tener que ir? A la palabra de Dios. ¿Qué vamos a enseñar? Hay que educar a los niños con la palabra de Dios. Tenemos que educar a los niños basados en la palabra. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que ellos van a tener razonamiento de quién es Dios. Ellos van a saber quién es Dios en un momento de su vida. Mis hijos cuando se sienten porque ellos se creen muy machos a veces, ¿verdad? Como son dos hombres. Y cuando ellos se sienten débiles, amadas, ellas vienen y me dicen, mami, ore por mí, por favor. Mami, tengo miedo. Y es cuando se derriten. ¿Por qué? Porque ellos saben que la única seguridad que ellos tienen es en los brazos del Padre. Aunque jueguen de vivos por ratos. Pero ellos saben que están en la seguridad del Padre. Y eso lo aprendí yo y es lo que yo le enseño a los papás cuando llegan a mí. Tranquilos. Un día ellos van a volver al Señor. Ustedes sembraron la semilla. Esa semilla algún día va a dar frutos. Que tal vez el hijo está en la cárcel. Que tal vez el hijo está en drogas. Que tal vez el hijo es un malcriado. Siempre, algo muy importante en esto es enseñarle a los hijos, a los papás. Eso no está aquí en la clase, esto me lo está dando Dios a mí, ¿verdad? Algo muy importante que yo lo he hecho con mis hijos siempre es, yo tuve hijos para amarlos y para que me amen. Yo no tuve hijos para que me dañen, ni para que me castiguen. Yo no tuve hijos para sufrir. Yo tuve hijos para chinearlos, para amarlos y que ellos me amen. Yo tengo un esposo para que me ame y yo amarlo, no para dañarnos. ¿Me entienden? Y eso es muy importante, que ustedes cuando lleguen aquellas personas a una consejería con ustedes, que ustedes les enseñen. Usted le ha enseñado a su hijo a que lo ame. Usted le ha enseñado a sus hijos a que usted es especial. Usted le ha enseñado a sus hijos que usted los pidió, que usted, los que lo planificaron como yo, ¿verdad? Yo les digo a mis hijos, yo los pedí con todo el amor del mundo. Ustedes fueron planificados. Pero aún si no fueron planificados, no importa. Fue el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Y eso siempre tienen que dárselo a ver. Ustedes siempre se lo tienen que decir a sus hijos desde que están pequeños. Cuando lleguen los papás a ustedes. Hoy nos fuimos a almorzar Enrique y yo, a comernos una ollita de carne por ahí, bien rica, mira que rica. Entonces, vi algo. Estaba un bebé
con una mamá ahí en la sodita. Y la mamá se paró y fue a lavarse las manos. Y el bebé se volteaba, amados, pegado, llorando. Llorando, porque él sabía, yo no sé si era la mamá o no era la mamá o era la que lo cuidaba, pero él sabía que esa mujer era el que lo cuidaba a él. Y apenas se iba y todos nos volvíamos a ver porque fue curioso cómo él buscaba aquella presencia. ¿Por qué? Porque los hijos se sienten seguros con nosotros. Puede pasar en los años. Los hijos pueden creer que son Superman, porque van a tener. Yo a mi mamá le decía cuando tenía 10 años, mami, yo quiero, si usted un día se muere, yo quiero su ropa. Pero cuando yo empecé en la adolescencia, yo le dije, mami, si usted se muere, yo boto su ropa, qué fea que es. Qué pola. Van a haber cambios en nosotros. Van a haber cambios en nosotros, en la personalidad. Pero va a llegar un momento en que vamos a sentar cabeza y vamos a cambiar. ¿Cómo? Con el amor. Todo se va a lograr en amor, no en golpes. Nunca se le puede decir a una persona, castigue a su hijo, golpéelo, hágale. Cuando le pongan algo que hay que enseñar es, si usted va a poner un castigo, ¿verdad? Que sea uno. No que sean 5 por algo malo que hicieron. No, que sea uno. Hay gente que dice, bueno, usted se portó mal, entonces a partir de aquí le voy a quitar el teléfono. Silencio. Les voy a quitar el teléfono. Esas niñas las voy a castigar también. Va a ver, por hacerme en bulla. Les voy a quitar el teléfono. Aparte de eso, no salen del cuarto. Aparte de eso, les voy a dar un fajazo por algo que hicieron. Una sola vez. ¿Es justo? No es justo. No es justo. Entonces, vamos a enseñarle que cuando hacen algo sus hijos es un castigo. No son 5 castigos por algo malo que hicieron. Es uno. ¿Verdad? Entonces, ok. ¿Por qué? Porque Dios nos está poniendo a esas personitas delante de nosotros. Y vamos a enseñar que ellos dependen del cuidado de nosotros. Hay un TikTok que dice, como que este carácter, yo soy así porque usted me enseñó, ¿verdad? Algo así le dice la chiquita o el chiquito, ¿verdad? Que es como lo que la mamá le enseñó. Yo he visto casos, yo tengo un caso de una cliente que adoptó una chiquita. Y la adoptó como de 6 años. Y ella era así, muy así, porque tenían mucho dinero. Y resulta que el día que ella me la trajo para presentármela a mí, se vuelve la chiquita y dice, ese carro rojo que usted ve ahí afuera, ¿usted sabe de quién es? Y yo, ¿de quién, mi amor? Mío. Y usted sabía que mi mamita y yo vivimos en un condominio. Y ese condominio es mío. Porque todo lo de mi mamita es mío. Entonces yo ahora soy millonaria. ¿Quién le pudo haber dicho eso a la niña? ¿La mamá? Cuando ustedes le dicen, ya viene su primito, guarden todo. No permitan que se los toquen. Y llega la tía con el primito y le dice, es que mi mamá dijo que guardara todo porque ya venían ustedes. Y después, ¿qué queremos de los hijos? Es que mi mamita dice que ustedes son unos dañinos, que ese chiquito es muy dañino y entonces yo no saco los juguetes. ¿Qué le estamos enseñando? Es parte de lo que vamos a enseñarle a los papás cuando llegan. Que lo que ustedes digan, que lo que ustedes comenten en algún momento, esos niños lo van a sacar a la luz. Lo van a decir. Entonces tenemos que educar con amor, ¿verdad? Tenemos que educar con amor. Hasta aquí, ¿alguno que quiera darnos alguna referencia también? Sí, pastora. Dime, Amalia. Eso es bien interesante, pero más
imagínate una mujer que es madre y padre a la misma vez. Yo tenía que trabajar para formar un hogar, para comprar, para darle techo a mis hijos, porque papá de mis hijos era ignorante. ¿Sabes? Yo tuve que hacer muchas cosas para los hijos míos, para darle techo, para darle todo, que mi mamá siempre me los cuidaba. Después, lo más malo es cuando la pareja se separa, viene el padre, le mete cosas al muchacho, porque eso casi siempre pasa. Sí. Y ahí que empiezan los problemas, que los hijos, los nenes, los hijos no quieren estar con la mamá, quieren estar con el papá, o quieren estar con la mamá. Y a mí me pasaron muchas cosas. Mi hijo se me llegó a meter droga. Mi hijo cayó preso. Tú no sabes todo lo que yo pasé. Pero esta que está aquí, esta madre, que yo estoy hablando, yo lo saqué de la casa. Yo me iba a los puntos, yo lo sacaba de los puntos a él. Porque el muchacho se quiso vivir con el país y el papá metía un cuarto, no le tenía casa, yo tuve que ir a tribunal a quitarme. Porque ya yo me di cuenta que cuando estaba en bicicleta, el papá se pasaba los negocios, bailando con diferentes mujeres, bebía. O sea, él lo que le gustaba beber y bailar. Mientras me dejaba el muchacho solo con la señora mayor en un cuarto solo, y ese muchacho se me iba, y a mí me decía que lo veía en las 3, las 4 horas que era la calle. Y después yo tuve que ir aquí a bregar con la situación. Y eso fue fácil, no fue una lucha, pero gracias a Dios, porque mira, el nene me regaló un postal y mira lo que me escribió él. Gracias, madre, que si no fuera por ti, ahora, hoy mismo, yo no estuviera diciéndote gracias, madre, que estuviera fuerte. Qué lindo. Y me gustó, y yo tengo ese postal, ese postal lo tengo guardado, tiene música. Y yo le dije a él que a mí no me importaba regalos, me gustó las palabras que escribió. Y corriendo, la esposa de él me habló, me dijo, mami era brava, mami se metía en los sitios, me sacaba de los puntos. Yo le tenía miedo a mami, pero que tenía que serlo pastora, porque era mi hijo. Sí. ¿Entiendes? Y el país dice, yo no voy a meter ahí porque tú sabes que tiro, me mata, me puede matar. Y yo, pues yo me molestaba con ellos, pero él es tu hijo, ¿qué te pasa a ti? Pero yo no le hacía caso y yo me metía. Tú no sabes todo lo que yo pasé. Yo fui una lucha, yo fui una luchadora. Le di techo a mis hijos, yo fui que le di techo a mis hijos, después eso le di. Ahora mismo, él sigue viviendo en casa con nosotros. Sigue viviendo con su mamá. Sí, pero la mamá está muerta. Pero él vive ahí del hermano. Ahora mismo está enfermo, él tiene diabetes, tiene muchas cosas. Sí, y eso, y ve qué lindo lo que está aportando Amalia. Él ahora dice, gracias mamá, porque si usted no se hubiera preocupado por mí, yo no sería quien soy hoy, ¿verdad? Hasta la hija mía también me lo ha dicho. Si fue mami, si no fuera por mami, hasta la hija mía me lo ha dicho también. Y el chiquito también. Sí. Algo importante en esto, Amalia, es algo que uno dice, yo fui mamá y fui papá. Usted nunca puede ser papá. Fue mamá. Fue una mamá con doble propósito, ¿verdad? Porque aún ni en la parte psicológica existe ser papá, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos lo que tienen los papás por ahí, ¿verdad? Dios a nosotros nos puso varios úteros, ¿verdad? Y a muchas mujeres se los puso doble, ¿verdad? Con más fuerza, con más de todo. Aquí en este país, en Costa Rica, Amalia, la mayoría de mamás son casi que solas. Y es tremendo ver cómo las madres tienen que luchar. Yo gracias a Dios, gracias al Padre Eterno, yo tengo a Enrique, ¿verdad? A mi lado.
y mis hijos se han criado con su papá y todo, y a mí mi mamá me dice, yo no la veo a usted divorciada nunca, y seguro me da algo, ¿verdad? Porque nunca nos han visto ni pelear ni nada, que sí tenemos nuestros, ¿verdad? De vez en cuando, sí, ¿verdad? No todo es perfecto, pero siempre hemos tratado de hablarlo y siempre le hemos enseñado a nuestros hijos a hablar, a expresar lo que sienten. ¿Por qué? Porque gracias a Dios yo estudié todo esto desde antes, entonces yo trataba, ¿verdad? De que ella y de poner en fundamento lo que estaba aprendiendo, ¿verdad? Y poder ayudar. Ok, hay muchos papás que se van a interesar por conocer mucho de cómo ser papás, de cómo ser un buen papá, de cómo... Pero van a haber otros que no les interesa. Van a haber otros que no. ¿Qué importa? De por sí ser papá es fácil y esto y lo otro y no se interesan. Van a haber otros que se van a comer libros, que van a buscar consejería, que van a buscar todo. Otros no, otros les va a dar igual, exactamente igual. En algunas ocasiones el consejero cristiano debe brindar consejería a los niños directamente. Siempre hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Siempre tiene que haber a un adulto. Pasa algo, que aquí lo vamos a ver y ahora lo estaba terminando de revisar. No siempre es bueno que los papás estén en una consejería. Van a haber momentos que tienen que estar, pero van a haber momentos que no, porque hay papás que son muy víctimas. Y si los hijos dicen algo, entonces los hijos son los malos porque yo soy excelente mamá, porque como usted me dice, un día mi hijo me dijo algo, no, ya ni me acuerdo, el mayor, pero mi hijo mayor, Christopher, es muy callado. Ángel dice las cosas como son, pa, le duela a usted o no le duela. Pero Chris es muy callado, Chris todo se lo guarda. Y un día me reprochó algo de la iglesia, como que yo apartaba mucho tiempo para todo el mundo y que para él no, pero ese día, porque yo siempre trato de estar con ellos y apartar campo para ellos y, ¿verdad? Ay, yo lloré porque mi hijo me reclamó eso, porque siempre quise ser la mamá perfecta. Y donde me reclamó, sí, pero después le dije, mi amor, tranquilo, era algo que usted tenía en su corazón. Tenía que soltarlo, tenía que decirlo. Muchos traumas de la adolescencia son provocados por rompimientos. Vamos a ver. Pueden participar, ¿verdad? Cualquier cosa me abren el micrófono. Entonces, eso es importante. Muchas veces los hijos le van a decir a usted las cosas. Hay muchos momentos que van a estar los papás en la consejería y en otros momentos que no pueden estar los papás. Es más, hay asuntos familiares de pareja que ustedes van a tener que recurrir a los hijos para saber la realidad del matrimonio. Porque, bueno, hay momentos en que los hijos se van a ir a favor del papá o a favor de la mamá. En todo esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Recuerden lo que enseñé en las primeras clases. A ver quién me lo dice. ¿Cómo damos la consejería? Tener empatía con la persona y tener amor y apoyarse en la enseñanza bíblica. Sí. Pero recuerden que tenemos que escuchar primero cuando estamos dando consejería. ¿Con un oído qué? Al Espíritu Santo. Amén. Atento al Espíritu Santo. Amén. Aconsejado. Con un oído al Espíritu Santo, que es el consejero. Recuerden que Yeshua es consejero, admirable, príncipe de paz y todo lo más bello que hay, ¿verdad? Entonces, con un oído escuchamos al aconsejado y con el otro oído escuchamos a Dios, Al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a estar ministrando a un niño o dándole consejería, tenemos que estar muy atentos, muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque van a haber cosas que a veces, si tal vez la mamá se dio cuenta que va para la consejería y le va a decir, si usted dice tal cosa, lo castigo cuando llega a la casa. Entonces tenemos que tener cuidado. Nunca es bueno darle consejería a un niño estando solos. No. Siempre tiene que haber otra persona. Porque por alguna razón pueden haber niños abusados y después van a decir que el consejero lo abusó. Cuidado en esto.
mucho cuidado. Nunca entren en una oficina con un niño solo. Eso no se hace. Ojalá que sea alguien familiar, ¿verdad? Del niño, que lo esté cuidando, porque aún ni en los hospitales permiten que un niño entre solo. En ninguna parte, está prohibido. ¿Verdad? Entonces no podemos dar consejería nosotros solos con el niño. Amén. En algunas ocasiones el consejero cristiano debe brindar consejería a los niños directamente, pero en el énfasis se da con mayor frecuencia en la orientación para los padres. ¿Qué pasa? Muchas veces, antes de darle consejería a un niño, ¿a quién le vamos a dar consejería? A los papás. A los papás. Esto consiste en la tarea de ofrecer a los padres ánimo, información. Esto consiste en ofrecer a los padres ánimo, información, consejo, ánimo, información, consejo, aclaración, apoyo o otro tipo de ayuda que directamente beneficiará al niño. La orientación de los padres reconoce que los padres pueden influenciar la vida de los niños. ¿Por qué vamos a ver a los papás? Porque los que van a influenciar la vida del niño son ¿quiénes? Los papás. Si el niño ve, mira, mi mamá y mi papá van a la iglesia y de vez en cuando se toman una cervecita. Mira, mi papá y mi mamá van a la iglesia y mira, de vez en cuando se van al bar. Ahí es donde nos damos cuenta qué están haciendo los papás en realidad. Les voy a contar. Tengo una prima que siempre ha sido maestra de escuela dominical. Y entonces llega y le dice a mi prima, la chiquita, niña, ¿quiere ver mi calzoncito? Le dice. No, mi amor, jamás, yo no le puedo ver su calzoncito. No, yo ando otro calzoncito por debajo. Pero es que mi papá no. Le dice, ¿cómo? Le dice, es que mi mamá cose. Y mi mamá nos hizo unos calzoncitos de corazoncitos con mini. Entonces viera que yo me puse un calzoncito por debajo. Mi papá no, mi papá se puso el calzoncillo de él, igual al mío, pero sin el calzoncito por debajo. Entonces él se dio cuenta que el papá andaba, y se había puesto solo el boxer, ¿verdad? Y que andaba con calzoncillos de corazoncitos de mini, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que se van a echar al agua, los papás en la iglesia, por lo general van a ser los chiquitos. Mamá, ¿usted sabía que a veces llegan, pastora, viera que mi mamá dijo malas palabras? A uno le pasa. Cuando teníamos aquí presencial, a veces es como uno, sí, está bien, ¿verdad? Porque se echan al agua los papás. Pero ¿qué es lo que están viviendo esos niños? Esa chiquita andaba contenta porque quería que la niña le diera el calzoncito para que diera el calzoncito que andaba el papá. ¿Verdad? Es un ejemplo. Pero hay cosas que ellos van a venir y van a decir, como si mi mamá y mi papá son estos, mi mamá y mi papá pelean en la casa, se gritan. Mira las cosas que le dicen a uno en la consejería, amados. Que uno dice, de verdad, venga, cuénteme, ¿qué pasó? Ahora sí, pasen los papás, ¿verdad? Ahora sí, para administrarlos y sacarles todos sus chamucos. Al final, el problema muchas veces no va a ser el niño, son los papás. Por eso tenemos que tratar mucho con el papá. Dime, Yaneli. Sí. Qué importante eso que usted dice, porque igual yo soy maestra de escuela dominical y yo tuve un poco así con una niña. Y yo le decía, bueno, Samantha, le propuse una vuelta a la iglesia. Nos hace mucha falta, nosotros los motivamos mucho a los niños para que ellos vengan a la escuela dominical. Dice, es que yo sí quiero venir, niña, dice, pero es que mis papás no vienen, dice, porque pelean mucho. Entonces uno se queda así, ¿verdad? Como, ¿verdad? Bueno, hay que orar por ellos, ¿verdad? Y decirles que no peleen, pero sí, realmente ellos, como maestro, ellos se abren mucho y ellos cuentan la verdad y
se queda uno, ¿verdad? ¿Cómo hago? Entonces es donde uno tiene que acudir como a los pastores, ¿verdad? Sí. Para que nos guíen cómo tratar con esos papás, pero sí llegan casos con los niños. Sí, no, y Lala, yo me imagino, Lala, bueno, Yaneli es la suegra de mi hijo Ángel. Lala, nosotros somos Lala. Lala, y ellos le llegan a contar a usted todo, ¿verdad? En la escuelita y a los chiquitos de la escuelita, no solo a usted al final, sino también Sí, llegan. con un niño uno tiene que tener mucho cuidado en la forma de hablar, de expresarse hacia ellos, porque ellos todo lo absorben. Ellos ahorita son una esponjita que ellos absorben y ellos por el tiempo y todo, ellos llegan a abrirse mucho. Sí. Ellos, de hecho, yo me decía, es que yo veo películas de terror y cosas así. Yo me quedaba, Sammy, esas cosas no se ven, ¿verdad? Porque usted es una hija de Dios pero sí es muy difícil, yo pienso que para ellos que saber que los papás son cristianos, pero que actúan como mundanos, por decirle algo. Sí. No es que el hecho que nosotros seamos cristianos, vamos a actuar realmente como debemos de ser, ¿verdad? Porque ya humanamente a veces fallamos. Sí. Pero sí es difícil, yo pienso que para un niño en ese crecimiento donde los están llevando a la iglesia, donde están aprendiendo palabra, pero en casa ven otra actitud. Sí, así Como es. ella decía, ver películas de terror, papá y mamá peleando y cosas así, es muy difícil, sí, en ellos. Sí, lo peor es que después le pedimos a los hijos, ¿verdad?, que actúen de otra manera y nosotros somos los que estamos enseñándoles. Entonces esta es la parte más difícil. Dice, por lo tanto, establece una alianza de trabajo, cooperación entre los padres y el consejero, quienes se interesan en el bienestar y el sano desarrollo del niño. Voy a volver a leer esto. En algunas ocasiones el consejero cristiano debe de brindar consejería a los niños directamente, pero en el énfasis se da con mayor frecuencia en la orientación para los padres. Esta consiste en la tarea de ofrecer a los padres ánimo, información, consejo, aclaración, apoyo u otros tipos de ayuda que indirectamente beneficiarán al niño. La orientación a los padres reconoce que los padres pueden influenciar la vida de los niños de manera más profunda que cualquier consejero. Por lo tanto, establece la alianza de trabajo, cooperación para los padres y el consejero, quienes se interesan en el bienestar y el sano desarrollo del niño. Entonces, dígame, ¿por qué vamos a ir a darle consejería a los papás principalmente? A ver si me captaron esta idea que acabo de lo que hablé antes. Pastora, porque posteriormente ellos van a influenciar de una manera más eficaz que todo el consejero. Ajá, exactamente. ¿Quién está al cuidado de esos niños? ¿Quién va a estar siempre con esos niños? Es muy importante, digamos, si ustedes son como Yaneli, ¿verdad? Como Lala, que si son maestros de escuela dominical, esa clase es sumamente importante, porque entonces nosotros nos convertimos en consejeros de niños. Si ustedes son maestras de escuela dominical, ustedes se van a convertir en consejeros de niños, porque al final los niños, ¿a dónde van a venir a contarles los problemas? A la maestra de escuela dominical, que es la que... Dime, María. Permiso. Bueno, en el caso mío, que yo soy maestra de primaria, los chiquillos también llegan mucho donde uno y lo ven como una tía, como una abuelita, como que fuera mi familia de ellos, por la relación que tenemos cercana, todos los días nos vemos, todos los días salimos al patio a comer, al recreo, a trabajar. Aún en pandemia nos ven así de esa manera, a veces hasta nos dicen mamá. Sí. Y a mí, más que todo, cuando son niños de primero o segundo grado, me dicen mamá, y a mí me da gracia. Me da gracia, entonces yo les digo mis pollitos, mis niños, y entonces ahí hay una relación cercana. A veces yo les explicaba tal vez alguna materia y llegaba la mamá enojada
y me dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Es que la chiquita me dice que yo me explico como usted me explica, usted explica. Entonces no me quiere hacer caso donde yo le estoy explicando y le digo, no, es que cada uno tiene su forma y su manera de explicar. Y ya nos llevamos entendiendo y ellos también, donde ven que a uno les quiere a los niños, ellos también como que agradece ese afecto hacia los maestros, hacia las maestras que somos cercanos a ellos. Sí, así es. Qué bueno, María. Yo en otras clases les he contado que mi hijo Ángel siempre estuvo conmigo en las clases. Bueno, Chris también, pero es que Chris siempre fue como un poquito más aparte, pero ya estaba más grandecito. Ángel, una vez yo estaba estudiando todo lo que era que el tercer cielo en aquel momento, ¿verdad? Ya en la última clase les hablé de 7 cielos, ¿verdad? Pero en el curso de guerra espiritual. Pero bueno, en aquel tiempo estaba estudiando el tercer cielo. Y entonces llega la maestra y le dice, Ángel, si usted está en ese lugar, si usted está ahorita, si usted no está conmigo, ¿dónde le gustaría estar? Le dice, bueno, a mí me gustaría estar con mi mamá y mi papá. Y le dice, y si no está con su mamá y su papá, bueno, en el parque de diversiones. Y si no está en el parque de diversiones, ¿dónde le gustaría estar? Ya, en el tercer cielo. ¿Cómo? Ángel estaba en primero o en kinder, no me acuerdo. Yo creo en primero estaba. ¿Cómo? En el tercer cielo. Y me llama la maestra, amados. Vea, su hijo se quiere matar porque dice que quiere estar con Dios. Y amados, ahí empezó todo un calvario con Ángel de citas y de todo, Ritalina y de todo le mandaron a Ángel porque quería estar en el tercer cielo. Entonces yo le expliqué a ella, es que yo estudio teología y yo paso estudiando y cuando yo estudio yo me voy por camino con la materia y voy leyendo y él siempre está a la par mía. Entonces ya y otro día le dice la profesora, Ángel, cada vez que abría la boca o decía algo le iba mal, ¿verdad? Ángel le dice, ¿qué hace usted en cada examen? Le dice, para que ella y usted crea que le va a ir bien, le dice, ya, yo le pido al Espíritu Santo que me guíe. ¿Ves que usted está haciendo vagabundo? Venga, Sujei, otra vez, ¿verdad? Usted está haciendo vagabundo a Ángel porque usted le está enseñando que el Espíritu Santo, por eso Ángel no estudia. Usted le está enseñando cómo hacer magia a Ángel. Pero ¿qué era lo que Ángel decía? A pesar de que Ángel era tan bandido, ¿verdad? Y andaba hasta por los techos de la escuela, él era espiritual. Bueno, es espiritual. Ángel es muy espiritual. Entonces, a pesar de su forma de ser. ¿Por qué? Porque así se le enseñó. A pesar de que él ha querido ser como yo, ¿verdad? Más de una vez ha querido jugar de malo, según él, ¿verdad? Pero no lo logra. Le digo yo, le pasa igual a la mamá, no lo logra al final, ¿verdad? Yo quise ser mala y nunca pude. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que uno le está enseñando a los hijos, ¿verdad? Yo tengo mi prima, dice mi prima, que cada vez que ella iba a tener sexo con su novio, ella es católica, ¿verdad? Y entonces dice que mi tía siempre le decía, Dios, usted la ve hasta por debajo de la cama. Aunque usted se esconda, Dios usted siempre la va a ver. Entonces dice mi prima que más de una vez dejó al novio plantado. Porque ella decía, no hombre, Dios me está viendo lo que yo estoy haciendo. Y son católicos, o sea, no solo porque sean evangélicos o lo que sea, no. Es lo que usted le enseña a su hijo, que al final va a dar frutos. Va a dar frutos. Ese temor a Dios nunca se les va a ir, aunque traten de jugar de lo más malo. Pero usted sembró en ellos la semilla, eso no va a cambiar nunca. ¿Entiende? Dios siempre va a poner algo, alguien, algo que lleguen al Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia y la crianza de los niños. Poco después de la creación, Dios instruyó a Adán y a Eva con estas palabras: fructificad y multiplicaos. Claro, hay mucha gente que la agarró muy en serio, ¿verdad? Y se multiplicaron hasta lo máximo, ¿verdad? Dice, y a diferencia de la mayoría de los mandatos divinos, esta fue obediencia. Rápidamente el mundo se llenó de gente.
En los tiempos del Antiguo Testamento, una familia numerosa era considerada una fuente de bendición especial de parte de Dios, mientras que el no tener hijos era visto como una desaprobación de parte de Dios. En sus enseñanzas, Yeshua prestó atención especial a los niños y alabó su sencillez y su confianza. La enseñanza bíblica con respecto a los niños y a la orientación para los padres se puede dividir en dos categorías: comentarios sobre los niños y comentarios sobre los padres y la crianza. Aquí va, la Biblia y la crianza de los niños. Punto 1. Espérese, dice Lisette. No, aquí voy corriendo, Lisette. Punto 1. La Biblia y la crianza de los niños. Punto 1. Niños. En la Biblia, los niños son vistos como un regalo de Dios, que pueden tener tanto alegría como dolor. ¿Qué dice el 1? Dice, en la Biblia los niños son vistos como un regalo de Dios, que pueden tener tanto alegría como dolor. Pueden tener alegría, pueden tener dolor. ¿Ustedes han visto a los niños cuando están tristes, mis amados? Hay niños que pasan muy tristes. Y hay niños que tienen muchos... A mí me daba mucho miedo que mi mamá se muriera. Mira qué miedo me daba que mi mamá se muriera. O que mi mamá se hiciera fea. O que mi mamá... porque yo veía las brujas de las faunas. Y a mí me daba mucho miedo que mi mamá se volviera igual, así, con la narizota así y todo. Y una vez estábamos en el mercado y llegó una mujer con... Yo me acuerdo, yo tengo memorias de mis 3 años. Y yo me acuerdo que esa mujer llegó de traje negro, así largo, ¿verdad? Y entonces, a mí me daba tanto miedo que mi mamá se hiciera viejita, pero era un miedo, fiera. Y yo no me imagino a mi mamá viejita todavía, ¿verdad? Y entonces yo como que en eso, como que yo me volteo y abrazo las piernas de mi mamá. De mi mamá no, de la señora. De una señora con un traje negro y un pelo negro y una nariz así muy fea. Entonces yo cuando la vuelvo a ver y yo le decía, no mami, ¿verdad que usted no se va a hacer como ella? Le decía yo en el mercado. Y pegaba gritos, ¿verdad? Entonces cuando llegué a la casa, la muchacha que me cuidaba, mami le contó y le decía, sí, su mamá se va a hacer como ella. Pero yo gritaba en todo el mercado, ella es muy fea, yo no quiero que se haga como ella. ¿Verdad que usted no se va a hacer viejita? O sea, los niños tenemos muchos temores. Los niños tenemos muchos temores ocultos que a veces no los manifestamos. Amalia. Y son curiosos también. Muy curiosos, sí. Ajá. Pero hay muchas cosas que eso que a veces los papás dicen, uy, pero ¿qué vamos a comer? No tengo plata. Yo me acuerdo que nosotros no vivíamos mal porque mi mamá trabajaba mucho, pero en algún momento mami lo decía, ¿verdad? Y yo decía, ay, ¿y si se acaba la comida? Porque yo era muy miedosa, o sea, y yo tenía una imaginación, ¿verdad? Yo veía a Hansel y Gretel y me metía ahí al mundo ese, ¿verdad? Y igual cuando leo la Biblia, yo me meto en la historia todavía, ¿verdad? Y yo me voy con Noé y con los animales y todo, ¿verdad? Entonces imagínense la imaginación que yo tenía en aquel momento, ¿verdad? De niña. Entonces cuando mi mamá decía algo, yo siempre estaba a la par de mi mamá, siempre. Entonces yo me daba cuenta de todas las cosas que mi mamá decía, siempre, ¿verdad? Entonces para mí era frustrante porque yo decía, mi mamá tiene problemas. Entonces yo a los 14 años empecé a trabajar porque yo tenía que ayudar a mi mamá. Yo empecé a estudiar belleza y todo porque yo tenía que ayudar a mi mamá, ¿verdad? Entonces hay temores que a veces vamos teniendo de niños y se van fundamentando. Cuando estamos grandes, se van haciendo más grandes y no entendemos qué fue lo que pasó en el camino. Y eran cosas que escuchábamos de niños. Por eso se ve la gente que era muy pobre, y cuando son niños se vuelven compradores compulsivos porque quieren comerse el mundo, porque les da miedo volver a la pobreza. Les da miedo volver a vivir aquello que vivieron en algún momento.
Entonces esos temores que tenemos de grandes son cosas que nos pasaron de niños. Entonces hay niños que tienen alegría y hay niños que tienen tristeza, dolor. Los niños deben de ser amados, honrados. Estamos en la parte de los niños, ¿verdad? Uno, ahí mismo, en ese punto, los niños deben de ser amados. Honrados. Respetados como personas. Los niños deben de ser amados, honrados y respetados como personas. Pero también tienen el deber de honrar y respetar a sus padres. Aquí quiero hacer un aporte. Sí, claro, María. Bueno, pasa que, bueno, hace como 4 años llegaba una mamá a la escuela donde yo trabajaba y me decía, ¿cómo se te porta este niño? Y yo le decía, excelente, no tengo quejas de él, es muy ordenado, es muy inteligente, aprende muy rápido, esto, y me dice, el comportamiento, pura vida, excelente, comparte con sus compañeros, juega, lo normal de un niño. Y me dice, de verdad, maestra, qué alivio, porque en mi casa es insoportable. En mi casa me falta el respeto. En mi casa me quiere pegar. Qué Era tremendo. un niño de escaso 8 años. Y le digo, ¿de verdad? ¿Me estás vacilando? Es en serio. Y llega el esposo con ella y me dice, no, es cierto. Y yo no me puedo meter porque yo soy el padrastro. Ajá. Y entonces yo digo, wow, me va a tocar duro. Porque aquí hay que educar hasta los padres. Ajá. Si una Viste, mamá... eso es lo que pasa. Ajá, exactamente. Vea, les llevé un proceso como de 6 meses. Al final, yo le dije, ¿respetas a tu madre o te las verás conmigo? Entonces, peló los ojos. Y por supuesto, la madre se me quiso hasta enojar. Entonces la vuelvo a ver y le guiñé el ojo. Entonces ella entendió que era como decir, apenas como para que tuviera cierto respeto. Y le digo, y voy a estar monitoreando cómo está la situación en tu casa, porque es tu deber como hijo respetar a tu mamá y a tu padrastro. Resulta que el chiquito tenía tanta energía que no sabía en qué gastarla. Yo les aconsejé que lo metieran en un equipo de fútbol, en un equipo de natación, que tuviera disciplina, ¿verdad? Porque para tener un deporte se tiene que tener disciplina. Y entonces estuvieron de acuerdo. Cuando terminó el año, era otro niño, totalmente diferente al que era con sus padres. Ese es el aporte. Qué bendición. Sí. El mío estaba en terapia, en psicólogo. Yo tuve que buscar ayuda para los hijos, para el nene mío. Tuve que buscar ayuda bastante. Psicólogo, o sea, muchos sitios. Yo hice eso como madre, ¿entiendes? Yo lo buscaba a la escuela y lo llevaba a las terapias de porque él necesitaba ayuda. Y es porque, como dijo María, pues, cuando a veces no son los padres verdaderos, pues, que a veces la madre los cría solo o está el padrastro, pues ahí es que vienen los problemas. Los niños se frustran, los niños le quieren hacer caso al padre, no quiere hacerle caso a la madre, y ahí es que traen los problemas a los niños, ¿entiendes? A mí me ha pasado todo eso, ¿entiendes? Pero yo busqué ayuda para especialmente al nene mío grande.
Ujú. porque él afectó mucho cuando el padre y yo nos separamos. Así es. A mi hermano le afectó mucho cuando mis papás se separaron. Bueno, dicen que fue tremendo eso también. Ok, ¿por qué? Porque el niño piensa, vea, hay algo. A veces a mí, bueno, a mí como estilista, a veces me traen y me dicen, córtale el pelo al chiquito así. Pero yo siempre he sido de respetar mucho la personalidad de cada uno. Es como los viejitos, a veces me traen viejitos y los papás opinan. Córtale a mi mamá el pelo así. Yo, ¿cómo? Ella no habla. Yo les digo así, ella, ¿qué es? Que no habla. Sí, sí habla. Ella puede hablar, ella me puede decir cómo le voy a cortar el pelo. Y yo no les corto el pelo como me dicen los hijos. Y a los papás cuando vienen, córtale el pelito así, así, el chiquito, no, yo no quiero. Vea, por favor, no le haga cosas que los traumaticen. Porque a mí me cortaban la pava como por aquí. Siempre me ha gustado usar pava, pero en el mismo trauma seguí usando pava. Pero mami que era estilista, pero ya seguro mami para que no me creciera muy rápido me la cortaba muy corta. Y a mí no me gustaba. Entonces yo ahora mami me va a cortar el pelo. Y yo, mami, yo me la toco, yo me la corto, yo no me toque la pava. ¿Verdad? Porque son cosas que quedan en uno. Y mami es estilista. O sea, yo aprendí de ella y todo, ¿verdad? Pero cada uno tiene su personalidad. Mi mamá es súper elegante. Toda la vida, la trompa roja, como les dije al principio, bien maquilladita. Mami siempre anda bien maquillada. Mi mamá no sale a trabajar si no está maquillada. Yo, la verdad que no. Yo mientras tenga el pelillo ahí medio arreglado, ahí voy, ¿verdad? Pero, ahora sí, ahora me gusta más arreglarme y todo. ¿Por qué? Porque sigo el ejemplo de mi mamá, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, en mi rebeldía era todo lo contrario. Una camisa que enrollaba, pantalón enrollado, porque yo era toda pintilla. ¿Por qué? Porque yo quería hacer lo contrario a mami en aquel momento. Entonces muchos van a querer hacer, y entre más a veces usted le diga a su hijo, más lo va a hacer. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando el esposo se va a una fiesta. Y bueno, cuando lleguemos a lo de matrimonio, ¿verdad? Les voy a volver a contar la historia. Pero Enrique cuando iba para una fiesta, Enrique yo le decía, ¿va para la fiesta? Sí, Enrique siempre se ha planchado la ropa. ¿Eh? Y ya aprendió, vea, ya aprendió la cámara, ¿verdad? Y entonces... La línea. Él, todo orgulloso, planchando la ropita, ¿verdad? Para ir a la fiestecita y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la psicología inversa completamente ayuda, ¿verdad? Entonces él está, y yo iba a ir a la fiesta y cómo, y a mí no me va a llevar, y ojalá yo tenía que trabajar el otro día, entonces más lloraba de ver que yo tenía que trabajar y él iba para la fiesta. Y entonces me decía, sí, yo voy a ir, ¿y qué? Y con todo el orgullo, ¿verdad? Aplanchando la ropa, y cuando terminaba agarraba yo la ropa y se le echaba un balde de agua. Y él iba todo tranquilo y cogía otra ropa. Claro, yo tenía 19 años, ¿verdad? No tenía hijos, no tenía en qué pensar, solo en él. Y entonces yo me encerraba en el servicio a llorar y lloraba y lloraba. Y el servicio era chiquititico, ¿verdad? Apenas yo me metí ahí y me hacía un puñito, entonces me decía, qué mal me caen las mujeres que lloran por cualquier cosa y tratan de manipular a los hombres. Y más mal me caía porque no me servía. No me servía. Entonces, cuando yo me convierto, me dice mi tía, usted sí es tonta, Sujei. Qué tontica que es usted. ¿Y por qué? Usted tiene que ir y comprarle una camisa y decirle, vea, mi amor, vaya con esta camisita. Usted va a ver qué bien se le va a ver. Vaya, vaya. Y él no va a ir. Él no va a ir. De verdad, tía, eso funciona. Y yo con acá el colerón, ¿cómo le voy a comprar yo una camisa? Si se va a ir a la fiesta y seguro se va a ver con alguien. Y además yo era celosa, yo tenía un espíritu de celos, pero algo terrible. Yo no confiaba en este hombre para nada, ¿verdad? Porque era muy bandidillo, ¿verdad? Antes de casarnos, sí me la hizo mucho. Entonces yo me casé sin confiar, ¿verdad? Tontico que es uno, porque se casa y uno no confía. Bueno, pero es como los hijos. Usted entre más le diga al hijo, no haga, más hace. Más hace. Entonces, ¿qué pasó de verdad? Iba y le compraba las camisitas. Vea, mi amor, aquí están los zapaticos, las camisitas. Vaya a la fiesta. Y no iba. Yo, wow, funciona. Y así empecé, igual con mis hijos.
O sea, yo a mis hijos siempre les he respetado la personalidad de ellos, porque eso va causando traumas en el camino. Va causando trauma. Hay que usar la psicología inversa. ¿Ve? Ese es un consejo. Ese es un comercial para los matrimonios. Bueno, hay unos que se van a hacer cascarudos y se van a ir más rápido, pero bueno, a mí me sirvió, ¿verdad? A mí me sirvió. Entonces, con los hijos es lo contrario. Entre más usted le diga al hijo, no haga, no haga, no haga, ok. Yo a mis hijos muchas veces le digo, usted no va a aprender por mí. Usted va a aprender, vaya, llévese el golpe. ¿Sí? Usted quiere llevarse el golpe, lléveselo. Ya usted sabe que es bueno y que es malo. Yo a mis hijos casi que nunca les he dicho, no hagan. Yo a mis hijos les digo, vaya, pruebe, vaya. Así desde pequeñitos. ¿Quieren subirse allá? Súbase, vaya. Pero si se cae, allá usted no lo curo. Y de verdad, yo no lo curaba, yo daba media vuelta y me iba. Entonces aprendían a que aquello no se hacía. Pero a veces entre más le decimos, amados, ellos más nos van a llevar la contraria. Y hay que dejar que ellos tengan su personalidad también, ¿verdad? Porque se van criando con muchos temores y con muchas cosas en su vida. María iba a decir algo. No, eso, que cuando los hijos son bandidos y que quieren ser medios callejerillos, andar a la hora que ellos quieren y regresar a la hora que ellos quieren, porque ya casi tienen 18. Ay, eso donde voy. Bueno, esa parte de la adolescencia sí la vamos a hablar la otra semana, ¿verdad? Esa parte de la adolescencia la hablamos la otra semana. Pero aquí es a dónde se le va enseñando al niño, desde que está pequeñito. Desde que está pequeñito se le enseña que los golpes duelen. Y que si quiere aprender con dolor o quiere aprender sin dolor. Es algo que tenemos que enseñarle a ellos. ¿Yamilet? No iba a aportar. ¿Iba a aportar algo? No. Apagó el micrófono. No. Sí. Ya. No. Ya, ¿cómo? Sí, ahí la escuchamos. Ahí la estábamos escuchando. No, ahí ya no la escuchamos. Tiene que volver a tocar el micrófono para hablar. No iba a decir nada. Bueno. No, gracias. No. Bueno, ok, mi amor, está bien. Sí, es que salió y entró y se le prendió el micrófono. Sin embargo, si los padres demandan obediencia en algo que va en contra de la enseñanza bíblica, se debe recordar que las leyes de Dios siempre tienen prioridad sobre las instrucciones. Ok, entonces, eso es en los niños, ¿verdad? Siempre hay que enseñar con palabra de Dios a los niños. Siempre educarlos basados en la Biblia. Siempre. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso es algo que tenemos que metérselos aquí. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Porque por temor a Dios no vamos a hacer muchas cosas. Pero el temor de Dios es de los 7 espíritus de Dios, que uno de esos 7 espíritus de Dios es el temor a Dios. No que es malo, que Dios es malo, no. El respeto como padre, ¿verdad? El respeto hacia nosotros, como papás también. Si ellos respetan a Dios, si ellos respetan, van a respetarnos a nosotros también. 2. Padres. 2 padres. 2 padres. Número 2, padres. Porque estábamos con el número 1, hijos. Ahora vamos con el número 2, padres. Dice, padres y madres tienen la responsabilidad de modelar una conducta cristiana madura. ¿Qué tienen que hacer los papás? Ser maduros. Amar a sus hijos. Ahí donde ven, el pastor Enrique está haciendo la prédica del sábado. Ahí está preparando la prédica del sábado. Él está allá por otro lado, yo estoy en el cuarto.
Está en la cocina. Amar, ok. Padres y madres tienen la responsabilidad de modelar una conducta cristiana madura. Amar a sus hijos. Atender sus necesidades. Amar a sus hijos y atender las necesidades. Instruirlos y disciplinarlos. Justamente, ¿verdad? No es a lo que yo creo, lo que yo pienso, sino cómo me guía la palabra a mí a enseñar a mis hijos. Cómo me enseña mi padre a educar a mis hijos. Porque la Biblia está llena de buenos consejos. ¿Cómo podemos aconsejar a un niño? Vamos a ver. ¿Cómo podemos aconsejar a un niño cuando se muere un ser querido y que no vea a Dios como Él quiso llevárselo? Siempre hay que enseñarle al niño que Dios es amor y que el papá o la mamá o el que se murió se encontró con el ser más lindo que hay en la tierra, que es Dios, y que Él va a disfrutar y que allá no va a haber que allá no va a haber enfermedad, que allá no va a haber nada, y que en algún momento nosotros vamos a llegar a ese lugar hermoso por el cual nosotros somos cristianos. Sería la forma de enseñarle a un niño sobre la muerte, ¿verdad? Siempre haciéndole ver lo bello. Es que están haciendo, Jenny Acosta hace una pregunta, por eso estoy diciendo esto, ¿verdad? Jenny Acosta pregunta, ¿cómo podemos aconsejar a un niño cuando se muere un ser querido que no vea a Dios como Él quiso llevarse? Sí, siempre hay que enseñar que Dios es amor, ¿verdad? Siempre, y que esa persona va a estar bien, mejor, y que, bueno, también hay que tener cuidado porque después pueden tratar de querer, ¿verdad?, ir a ese lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños cuando se le habla de la muerte. Yo, como le digo, yo tenía mucho miedo a la muerte, que se muriera alguien. Por dicha se murieron ya grandes, y cuando se murió mi primer tía casi me muero yo con ella, y ya siendo yo cristiana, ¿verdad? Pero hay algo que hay que enseñarle a los niños, es el no ser egoísta, que si aquella persona muere es porque va a estar mejor, porque va a estar con Dios, porque ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, porque a nosotros nos van enseñando de una forma egoísta, se fue, me duele, y Dios es como malo porque se lo llevó, ¿verdad? Entonces es la forma en que no tenemos que enseñar. Ok, entonces padres, voy a repasar aquí otra vez. Padres y madres tienen la responsabilidad de modelar una conducta cristiana madura, amar a sus hijos, como dicen en la escuela, atender sus necesidades, instruirlos y disciplinarlos justamente, ¿verdad? Siempre tenemos que ser justos, porque nosotros como papás muchas veces buscamos el beneficio de nosotros y no el beneficio de los hijos. Les vamos a enseñar que tiene que haber justicia también. Hay muchos papás que castigan a sus hijos por problemas en su casa, que ese día están enojados. ¿Y con quién se las desquitan? Con sus hijos. ¿Tuvieron problemas? Se las desquitan con los hijos. ¿Hay problemas económicos? Se las desquitan con sus hijos. A ellos les pegaron cuando estaban pequeños, entonces ellos les pegan igual cuando estén grandes. Hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Enseñarles que hay que ser justos también para los niños. Por eso les dije, esa clase tanto... Perdón, María. A veces pasa también que en una casa se prefiere más a un hijo que a otro, o se atiende más a un hijo que a otro, como decir los hijastros, sí, los entrenados. Eso se debe mucho también. Sí, así es. es. Tiene que ser justo. Sí. Sí, hay que tener cuidado. Dice 4 aspectos de la crianza. 4 aspectos de la crianza. Desde la perspectiva bíblica, la crianza de los niños incluye 4 aspectos. 1.
4 aspectos de la crianza bíblica. 1. Prestar atención a los mandamientos de Dios. Enseñarles a los niños sobre los mandamientos. Prestar atención a los mandamientos de Dios. 2. Obedecer los decretos y mandamientos de Dios. Vienen siendo muy parecidos, ¿verdad? Pero hay decretos también, hay mandamientos. La Biblia, siempre enseñémosle a los niños que la Biblia es un libro de consejos. La Biblia es un libro de consejo, donde Dios nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Ustedes sabían que son 613 mandamientos en total que hay en la palabra de Dios? No son 10, son 613 mandamientos. Entonces, ¿entre qué? Entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y bueno, el Padre fue muy bueno y lo fue reduciendo a 10 y después dijo, el principal es amarás al Señor con todo el corazón. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios con todo el corazón, todos los 613 los vamos a cumplir. ¿Cómo? Sí, porque vamos a tener temor de Dios, vamos a tener respeto a Dios, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Perdona, persona, que me dijiste el 2, ¿cómo dijiste el 2? ¿Obedecer qué? Obedecer los decretos y mandamientos de Dios. Decreto de Dios. 3. Pastor Don, un ejemplo de decreto, ¿cuál sería? Un ejemplo de decreto. Respetar a los padres. Dice la palabra que el que honra a padre y madre tendrá bendición. Ese es un decreto. Y también es un mandamiento, honrar a padre y a madre. ¿Verdad? Ser buen amigo. Eso más o menos como el primero. Sí, ser buen amigo también es un decreto. Esos son decretos, o sea, son cosas que la Biblia nos enseña, como el que haya un amigo, haya un tesoro. Entonces tenemos que ser buenos amigos. ¿Para qué? Para cuando alguien nos encuentre, seamos un tesoro para aquella persona. Son fundamentos bíblicos que vamos a enseñarle a los niños. ¿Para qué? Para que sean especiales y la gente los ame. Ser buen amigo es fundamental en la vida. Porque si usted es traicionero y usted daña, nadie va a querer estar al lado suyo. Al final la gente se va a apartar. Pero si usted, como hijo de Dios, usted brinda confianza, amor, la gente va a querer estar con usted. Entonces es un buen ejemplo, ¿verdad? Pastora, un decreto es también algo que ya está establecido. Bueno, un decreto es algo que está establecido. ¿Sí? Si les va a enseñar, igual como el mandamiento, no robarás, no matarás. ¿Por qué? Porque está en decreto, en la ley de la tierra y en la ley del cielo también. Está decretado que si no lo hace bien, ¿a dónde va a ir? A la cárcel. Buen aporte, Aurora, excelente. Y también decirle a los hijos que toda palabra que venga a nosotros, que no venga de parte de Dios, siempre cancelarla y anularla. ¿Por qué? Porque Jesús llevó los decretos a la cruz del Calvario. Son cosas que nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos. 3. Amar al Señor de todo corazón. Ese es el principio de todo, ¿verdad? Amar a Dios con todo el corazón. 4. Instruir a nuestros hijos. La instrucción se debe llevar a cabo de 4 maneras. La instrucción a nuestros hijos. El cuarto es instruir a nuestros hijos con 4 maneras. Diligente. Es que aquí dice instruir al niño. En las instrucciones se debe llevar a cabo 4 maneras. Dice diligente, repetida, natural y personalmente. Pero esta parte de aquí es como en diligencia más que todo. No son 4, el cuarto es instruir a nuestros hijos siendo diligentes, sería así más bien.
Porque la persona diligente siempre va a ir adelante, nunca va a esperar a que le digan qué tienen que hacer por segunda o por tercera vez. ¿Por qué? Porque eso va a llevar golpes en la vida. Si tienen que estar encima de la persona, va a llevar golpes en la vida. Si usted hace las cosas en la primera, todo le va a ir bien. Santo Dios, Amalia, ¿qué pasó ahí? Siento que Oye, pum, 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 como que se cayó un montón de cosas. saquen suerte de atrás. Bendición a los hijos siendo ¿qué? Siendo diligente. Ok. Las causas de los problemas en la crianza de los niños. Las causas de los problemas en la crianza de los niños. Es otro punto. Ve, hoy voy despacito, ¿verdad? Pero aún así no voy a terminar la clase, pero la voy a dar completa en el resumen que voy a dar, para no hacerla tan larga. Las causas de los problemas en la crianza de los niños. Varios temas aparecen repetidamente en las discusiones acerca de la causa de los problemas de la crianza de los niños. 1. Descuido o abusos de lo espiritual. Descuido o abuso en lo espiritual. De lo espiritual. Descuido o abuso de lo espiritual. Si abusamos mucho, usted tiene que ir lunes, martes, miércoles, a la iglesia, y si no le pego. Y si no lo castigo, tampoco. Hay que tener cuidado con esto. Porque hay un tiempo para todo. También ellos estudian. También tienen que dormir. O sea, y si usted se mete en algo de la iglesia, es usted. No son sus hijos. Tengan cuidado con esto. Porque a veces se les obliga a ir a los hijos. Porque como nosotros estamos metidos en todo, los hijos tienen que andar con nosotros en todo. Tengamos cuidado con el abuso también, ¿verdad? Y también con el descuido. De no llevarlos, de no enseñarles. O sea, tenemos que tener cuidado en esto. Como los que están con nosotros aquí, en Levantando el Caído, yo estoy pidiéndole a Dios que me aparezca alguien para enseñar a los niños todo lo que es la Biblia y todo esto, e ir empezando con los hijos también de hacer como una escuelita dominical. Sería bonito, ¿verdad? Porque están recibiendo solo los grandes, y le estoy pidiendo a Dios también para los adolescentes también. Entonces Dios va a venir a acomodar todo esto en algún momento. 2. Inestabilidad en el hogar. Ser inestable. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy hecho un amor con mi esposo, pero mañana nos estamos peleando. Hoy soy bueno, mañana soy malo. Hoy no tomo, mañana sí tomo. Hoy no fumo, pero mañana sí fumo. O sea, esa inestabilidad emocional, espiritual, va a dañar a los niños. Y eso tenemos que enseñarlo. Que para que haya un cambio, para que haya un bienestar en los hijos, siempre tiene que haber una estabilidad emocional. Inestabilidad en el hogar. 3. El abuso psicológico. El doble ánimo. Sí, eso es importante. Por eso la Biblia dice que no tenemos que tener doble ánimo, ¿verdad? Sino que tenemos que ser de una sola pieza. 3. El abuso psicológico. Usted no sirve, usted es malo, usted es una cochinada, usted es una porquería, usted es un parásito. Vea, amados, esas son tantas palabras que pueden salir de nuestra boca cuando estamos enojados como papás. Eso es un abuso psicológico, también espiritual y moral, ¿verdad? 4. Necesidades insatisfechas. Como a veces no comprarle la ropa o no darles de comer. Esas son necesidades insatisfechas. Niños que tienen que ir y son ridiculizados en la escuela porque los papás no son responsables. Eso marca mucho a un niño, ¿verdad? 5. Influencias físicas.
5. Influencias físicas, incluyendo como un retardo mental, un síndrome, un déficit atencional. Influencias físicas. Ustedes se están portando muy mal, vea. Están solo a jugar y hacer bulla. Vea, salude. Diga, hola. Estos niños míos tienen algo terrible, viera. Voy a tener que llevarlos a donde un consejero, porque ¿qué va? Se están portando muy mal. ¿Verdad? ¿Un cuento? 5. Influencias físicas, incluyendo retardo mental, síndrome de déficit atencional, ¿verdad? Eso influye también a veces en la crianza de los niños. 6. Otras influencias tales como experiencias traumáticas tempranas, ¿verdad? Cuando eran niños. Experiencias traumáticas tempranas. Coma. Rechazo por parte de los compañeros. ¿Cómo dice? Bullying. Yo sé leer los labios también. ¿Usted qué cree? Bullying. Sí, el bullying, ¿verdad? Va en todo esto. Ok. Enfermedades serias o muerte. ¿Ve lo que estaba preguntando ahora la amada? Y frustraciones o el fracaso. Pastora, perdón, enfermedades fuertes y qué. Otras influencias como experiencias traumáticas, traumas tempranos, rechazo por parte de compañeros, enfermedades o muerte. Y frustración o el fracaso. Padres y consejeros se preguntan si es posible criar a un niño exitosamente y sin el desarrollo de problemas severos. Quizás sea cierto que todos somos heridos en el camino de la vida, o sea, nosotros no nos vamos a brincar un montón de procesos porque tenemos que ser formados. Recuerde que para ser formados, el padre él es el alfarero, él hace el barro. ¿Y qué hace para probar el barro? ¿Qué hace un alfarero para probar un barro? Amasarla en un poquito de agua, tocar la textura, ¿Y después? darle forma, la forma que le va a dar. Lo mete al horno, ajá, lo mete al horno. ¿Y después? Ponerlo a hornear. ¿Y después? Pastora. Lo bonito. Si va a ser resistente, ¿no? Pasarlo por el fuego. Pasarlo por el fuego. ¿Qué más? Nada más. Pastora tiene problemas ahí en la conexión. Escríbamelo entonces, si no sirve. A ver, ¿qué Pastora, ¿Sí? es que me caí y me quedé en frustraciones y fracasos. Como que se cayó Jackie. Bueno, sí, que me fui y me salí. Ay, no me asuste. Como quiera, yo lo voy a chequear en Facebook. O sea, recuerda que yo te dije a ti que yo te tengo que escuchar 3 veces. Ok. Enfermedad. ¿Por cuál quedó, Jackie? Por el fracaso, Fracaso. frustraciones o fracaso. Frustración o fracaso. No le puedo ir, pastora. Fíjate que se le corta. Escriba ahí, pastora. Ahí hay una parte que es de mensajes, entonces puede escribir.
A ver si la pastora sí sabe qué falta ahí con el barro. Se le queda pegado ahí, pastora, Si no sirve, lo hace de nuevo. Ok, les voy a decir qué pasa. Para que el barro, sepan ustedes que es bueno, lo tienen que tirar. Hasta que el barro no se quiebre, es de buena calidad. Entonces, en el pasar de la vida, nos van a pasar por el horno, nos van a amasar, nos van a tirar y nos van a volver a hacer. Y esto no es que ustedes digan, Dios es malo, no, es el proceso de la vida. Y esto se lo vamos a enseñar a los niños también. Que hay un proceso, ¿por qué? Porque si no pasa esto, no vamos a madurar. Ustedes han visto cuando un niño se le ha dado todo y nunca ha sufrido. Ese niño cree que el mundo es perfecto y que no le va a pasar nada. Y cuando venga el primer sufrimiento, cataplum, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Dime, Yamilet. Sí, mi amor, Yami. Okay. ¿Cuándo lo tiran al suelo? ¿Cuándo lo tiran al suelo? ¿Cuando lo están amasando o después de que sale del horno? Después de que ya está terminado todo, lo tiran al suelo. Cuando ya está todo listo, lo tiran al suelo. Claro, la mayoría aquí no lo hacen porque ya hacen un medio barro, ¿verdad? Yo tengo ahí cosas de barro que si se caen no queda nada. Pero un buen alfarero va a terminar la pieza y lo va a tirar al suelo para ver si es realmente fuerte. Sí resiste. Si resiste. Sí, en la cultura, creo que en la cultura china, cuando se quiebra un plato, las personas lo ponen como rompecabezas y en cada heridita, en cada parte que se rompió, le echan oro y lo vuelven a hacer. Y conservan ese traste. Y dan a sus hijos una enseñanza de que uno se puede romper, pero se vuelve a armar. Así es. Porque vuelven a usar el mismo barro. De hecho, en esto vuelven a usar el mismo barro. Me imagino que le ponen más componentes, ¿verdad? Habría que ver. Vamos a buscar un video bien bueno del alfarero, a ver si nos aparece esta parte, ¿verdad? Pero, dime, pastora. ¿Pape? Oye. No se escucha. No se escucha bien. Bueno, ok, vamos a seguir. Sin embargo, al considerar estos aspectos, hay dos hechos que se deben de tener en cuenta. Primero, uno, tenemos que saber antes de esto, quizás sea cierto que todos somos heridos en el camino de la vida adulta. Eso se lo vamos a enseñar a los niños. Que no todo es, ¿verdad? Todo es perfecto, ¿no? Hay cosas que van a cambiar. Número uno, primero, al parecer la mayoría de los niños creen de manera normal, crecen de manera, yo estoy como el chavo aquí, al parecer la mayoría de niños crecen de manera normal a pesar de los errores y fracasos de los padres. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener papás perfectos. Vamos a tratar de dar el mayor ejemplo y todo, pero para los hijos nunca vamos a ser completamente perfectos. ¿Por qué? Porque somos los que estamos educándolos. Y ellos nunca van a querer que usted los castigue por algo malo que hicieron. Entonces, en algún momento, para uno la mamá va a ser mala. Ya cuando vamos creciendo nos damos cuenta que aquello que la mamá nos estaba enseñando era real y que nos servía a nosotros. Que era para nosotros, ¿verdad? Que era importante para nuestra vida. Entonces, al parecer, la mayoría de los niños crecen de manera normal a pesar de los errores y fracasos de los padres.
Las situaciones difíciles en el hogar no siempre producen niños problemáticos. O sea, yo conozco gente que ha abandonado niños. Yo conozco una persona que dejó 3 niños con la abuelita. Esa persona anda en drogas, se fue, vive en barrios bajos. El papá de esos niños vende droga y la abuelita los crió. Y han sido los mejores promedios desde la escuela hasta la universidad. En cambio, muchas veces nos vamos a encontrar papás perfectos que les han dado todos y los hijos no quisieron estudiar. O les costó estudiar. Hay cosas que nosotros no podemos frustrarnos como papás, ni podemos frustrarlos a ellos. Hay algo que yo siempre he enseñado. En esta vida hay gente para todo. Y todos somos importantes, hasta el abogado. Para mí, muchas veces es más importante un misceláneo que un abogado. Para mí muchas veces es más importante el que recoge la basura en los camiones que andan corriendo detrás del carro que un doctor. Porque si estos hombres no recogen la basura, amados, se nos hace una peste y ahí sí nos morimos todos. Pero la gente siempre cree que todo el mundo tiene que estudiar, que todo el mundo tiene que ir a la universidad, que todo el mundo tiene que ser, porque eso fue una ley de la vida. Pero Dios puso gente para todo. Ayer estaba viendo unas publicaciones muy bonitas que hay, donde hay gente ahora que ponen empresas de limpiar casas. Y esas personas van y acomodan los papeles higiénicos y hacen como unos patitos y en la cama les hacen unas cositas de lo más lindas. Y esa gente se dedica a ir a limpiar casas de personas que están con enfermedades terminales. Entonces se dedican a hacer limpiezas profundas, a desinfectar y todo. O sea, se especializaron en lo que estaban haciendo. Y amados, son personas que cobran mucha plata. Mucha plata. Es más, la que estaba haciendo el reportaje andaba un carrazo. Y yo, wow, esto sí está bueno. Y usan maquinarias y todo. ¿Por qué? Porque se profundizaron en lo que hacían. Entonces, no podemos nunca creer porque alguien hace X cosa, minimizarlo. Yo conozco personas que no saben leer y escribir y son tan inteligentes. Son mecánicos, son soldadores y todos somos importantes. Entonces, nunca, sí, lógicamente, yo con mis hijos me ha gozado mucho que estudien y yo con ellos paso, tienen que estudiar, tienen que avanzar, que vea que aquí, vea que allá, que vea que esto, que vea, y yo paso, o sea, y yo no voy a estar contenta hasta que no los vea realmente, bien. Pero como me dice mi hijo Ángel, mami, hay muchos que ganan más hasta que que una persona que fue a la universidad, ¿verdad? Entonces, ahora nos encontramos, y Uber nos ha enseñado mucho sobre esto, en Uber nos encontramos mucha gente desempleada, mucha gente desempleada manejando Uber, y no es malo, se están ganando la plata y hasta pueden ganar más que en la carrera que tenían. Entonces, siempre hacerles ver, entender que sí, que hay que educarse, que hay que estudiar y llegar hasta lo que más podamos, pero tampoco hacerlos sentir mal porque no pudieron estudiar, porque sí, hay situaciones, hay déficit atencional, hay un montón de cosas que a veces no funcionan, ¿verdad? Y enseñarles también que los límites muchas veces los vamos a poner nosotros mismos, también. Permiso. Sujei, en los últimos años he aprendido una cosa, que es mejor ser una buena persona que llenarse de títulos. Sí. Ser una persona arrogante o ser una persona que solo se preocupa nada más por el dinero, por sí mismo, por su familia y no mire más allá de su nariz. Es mejor ser una persona buena que ser una persona muy estudiada. Sí. Entonces, entonces aquí que estamos hablando de las situaciones difíciles en el hogar. Mi papá se crió, dice que descalzo ahí, aquí en Virrí, ¿verdad? En la montaña. Mi papá mi papá siempre se
Papi se crió ahí. Y como dice mi papá, yo he viajado a un montón de partes del mundo. Mi papá dice que habla inglés. Pero mi papá, él de hecho sacó el sexto con mi mamá. Cuando nosotros ya estábamos ahí estudiando. Entonces, mi papá no necesitó estudios para ir y hacer. Él manejó un tráiler toda una vida. Pero entonces, ¿qué pasaba? Mi abuelita se iba y los dejaba a ellos porque ella era enfermera. Ella era enfermera y dejaba a los hijos porque ella tenía que ir a cuidar viejitos a San José y entonces llegaba una vez a la semana a la casa y ellos tuvieron que criarse en solos. Y mi papá dice que mi papá fue policía muchos años y él dice que las circunstancias de la vida le enseñaron a él a ser fuerte. Entonces, no porque mi papá fue esto, yo lo voy a hacer. Eso se le va a enseñar a ellos. Ok, si usted no sirve para una cosa, sirve para otra. No es la circunstancia cómo vive, cómo es, no, es cómo usted quiere ser. Esto se lo vamos a enseñar a ellos también. Segundo, en ocasiones surgen problemas, aunque no hay falta por parte de los padres. Hay personas que tienen papás exitosos, profesionales. Hay papás que son, bueno, que sacaron 5 maestrías y resulta que sus hijos no quisieron estudiar. Hay personalidades de personalidades. Comprender esto puede ser una fuente de ánimo y de desafío para los padres de niños problemáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo dije yo siempre, como lo dije al principio, siempre vamos a querer que todo sea perfecto, ¿verdad? Vamos a querer que todo sea perfecto. Los efectos de los problemas de la crianza. Los efectos de los problemas de la crianza de los niños. Yo conozco gente que le exigen tanto a los hijos, que fue tanta la exigencia, porque el papá quería realizarse en los hijos. Lo que el papá no pudo hacer, lo quiere ver en los hijos. Digamos, a mí nunca me compraron, bueno, a mí sí, pero porque mi mamá en eso sí, mi papá en eso sí, nos daban buenos juguetes, pero digamos, como eso que dicen, es que yo nunca tuve juguetes. Yo fui tan pobre que no tuve los mejores zapatos. Entonces le damos todo a los hijos en abundancia, aunque nosotros nos quedemos sin nada. Mi hijo Christopher, cuando nació, siempre andaba con herramientas. Siempre le gustaba andar con herramientas. Entonces nosotros fuimos y le compramos un cajón de la Fisher Price que en aquel momento nos costó 25,000 colones. Le estoy hablando de hace 24 años. Claro, era el primer hijo. Era mi primer hijo, mi único hijo. Y entonces nosotros, era mucha plata, hace 24 años. Entonces nosotros desde octubre apartábamos los regalos de ellos y los íbamos pagando. Resulta que mi hijo, es más, por ahí anda el cajón ese de macetera. Porque vino un señor que era alcohólico en el barrio y le regaló un martillito chiquitico. Y un serruchito de verdad. Y nosotros fuimos y estuvimos pagando eso por 3 meses y con lo que jugó todo el tiempo fue con el martillo que le dio el Señor. Porque no es lo que nosotros creamos que es lo mejor para ellos. Tratamos de darle tanto que al final mi papá traía de Estados Unidos unas maletas que le llamaban como muertos, ¿verdad? Que eran unas maletonas grandísimas, con aquellos podían pasar todo lo que quisieran. Y entonces él le traía mucho a los chiquitos de aquí, del pueblo, de aquí arriba, ¿verdad? Donde él vivía. Entonces él traía, entonces a mi hijo le traía porque en aquel momento era el único nieto. Y esas maletas estaban metidas en el cielo raso porque era tanto que él no jugaba. Y mi casa era muy, muy, muy pequeña. Donde vivíamos medía 27 metros cuadrados. Que iba a sacar, yo sacaba esos sacos y era la casa. Y vaya a ver usted, él siempre andaba con el martillito. Siempre. O sea, él no le importó y tenía juguetes de juguetes. Y a él no le importaba. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros queremos. Ángel, mi hijo Ángel, yo le compraba algo y el mismo día lo rompía. Íbamos y buscábamos lo más caro y ese mismo día lo rompía. Un día de esos compró una bicicleta con motor, ¿verdad? De esas que se le echa gasolina ahora. Y vaya a ver, el mismo día le dañó ahí los pedales porque él siempre tiene que estar revisando y tocando. Así es con la moto, la revisa, la toca.
pero a veces queremos darle todo lo mejor. Y no es lo que nosotros pensamos, es lo que Él quiere, es lo que ellos quieren. Y muchas veces ellos no van a querer lo grande. Eso ahora Él se lo compró y lo ve, y se lo compró y Él mismo lo está ahí, ya tocando. Siempre había querido una bicicleta, pero siempre al segundo le pasa algo. Que siempre recibe la herencia de los juguetes del primero, la ropa del primero y todo, ¿verdad? Y el segundo es el que va recogiendo lo que el primero dejó, ¿verdad? Y a veces se entiende más el segundo hijo que el primero, porque al primero se le dio todo. Y el segundo se vistió con la ropita del que iba dejando el primero. ¿Ve? Entonces, hay cosas que yo entendí que no eran las grandes cosas lo que iban a hacer a mis hijos felices. Yo eso lo entendí. Al final son felices jugando con una manguera ahí a pedazos, pero nosotros como papás quisimos darle lo mejor. Y después, ¿sabe qué es el problema? Que después le reclamamos a los hijos algo que ellos nunca nos pidieron. Le preguntamos a los hijos realmente qué es lo que quieren. Al final le damos lo que nosotros no obtuvimos. No tuvimos Barbies, entonces vamos a ir a comprar la mejor Barbie. Tal vez la chiquita no quería la Barbie ni le gustaba la Barbie. Pero como nosotros no tuvimos, empezamos a dar los sueños frustrados de nosotros en los hijos. Que los hijos no quieren estudiar o que los hijos tal cosa. Muchas veces nos vamos a ver reflejados nosotros mismos en los niños. Amén. Aquí me faltó todavía. No sé si dejamos la clase hasta aquí y la vamos haciendo en partes o doy toda la clase en el resumen que tengo que hacer. Vamos a ver. Sí. No, en el resumen les doy el resto que faltó, porque ya van a ser las 9. Entonces dije, en los aspectos de los problemas de la crianza, ahí voy a quedar y eso lo voy a dar en el resumen que voy a hacer. Para que los que tienen ahí apuntados, porque me faltan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un montón de puntos me faltan. Entonces, para dárselos con calma y los puedan hacer en el resumen. Márquenme en los resúmenes bien los puntos. Necesito que me marquen bien los puntos. Eso es importante porque estoy viendo que están realmente estudiando y escuchando los puntos. Como cuando digo, punto número 1, tal y tal cosa. Eso, márquemelo bien. No voy a mandar tanto las preguntas, no voy a hacer preguntas, sino desarrólleme bien la tarea, ¿verdad? Que queden los puntos bien marcados. ¿Está bien? Vamos a orar y la otra semana vamos a ver lo de la adolescencia. ¿Les gustó esta clase? Sí. Sí. Van a ver todo. Excelente, pastora, porque nos ayuda a nosotros a poder con nuestros hijos, porque aún ya están grandes, ¿verdad? Pero hay cosas que también hay que corregirlas. Sí, amén. Y también ayudar pues en la consejería. Sabemos que como consejero vamos a tener muchos tipos de gente, niños y de todo, adultos, y tenemos que aprender a hacerlo. Así es. Muchas gracias porque pues sí, usted se dedica ahí un tiempo para enseñarnos a nosotros cómo hacer las cosas. No. Juan Carlos Rivas, aquí llegó Juan Carlos Rivas, qué bendición, el pastor del Salvador. Gracias. ¿Qué, pastor? ¿Se va a formar en consejería también, pastor? Aquí te decía. ¿Vio? Yo te vi hace rato. Sí, pero estaba de espía. Estaba espía, ¿cómo es que se llama eso? Cuando están incógnito, ¿es? No sé cómo es. Encubierto, sí, encubierto. Sí, el pastor Juan Carlos solo tiene una hija, entonces no le costó tanto y es muy buena. Sí. Algo pellito, pero ahí estamos. No, bien, es súper especial esa hija de la Margarita 3.
¿Cómo fue? Ay, oiga. Bueno, por dicha se parece a la mamá. Bueno, eso sí no se va. Eso no